Dogmatismo. El dogmatismo es una posición filosófica que opera con conceptos y fórmulas a los que se aceptan sin cuestionarlos. Los conceptos y fórmulas de los dogmatismos se llaman dogmas. Un dogma es una afirmación, idea aceptada como verdadera, sin crítica o examen, y sobre la que se construye un sistema filosófico. El dogmatismo puede definirse como la inclinación a los dogmas, o sea, a exigir que una verdad sea aceptada sin posibilidad de cuestionamiento. En el ámbito religioso, un dogma es una afirmación considerada verdad por haber sido revelada por Dios. El dogmatismo tiene su nombre de la palabra dogma, que viene del griego dogma y significa opinión filosófica u opinión fundada en principios. Los dogmáticos tienen distintos sentidos, según el uso que se le dé. Así existen los dogmas religiosos, jurídicos y científicos. El dogma religioso es toda idea sobre Dios, dada por verdadera e inamovible. Dogma jurídico es toda idea de carácter jurídico, vinculada al derecho. Los dogmas jurídicos son abstracciones de las normas jurídicas, que son las normas que permiten el funcionamiento del sistema legal en cada país. Dogma científico es toda teoría que describe fenómenos observables y cuestionables, que son aceptados por la comunidad científica bajo un paradigma determinado. Los dogmáticos, como el matemático Pitágoras, confiaban en la razón. En la antigüedad fueron movimientos filosóficos contrarios, mientras que los escépticos sostenían que lo imposible alcanzaba la verdad respecto al mundo. Los dogmáticos creían en la razón que viene de acceso a la verdad. El escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que desconfía de la verdad y pone en suspenso la posibilidad de conocerla. Esta corriente nació con el pensamiento de Pyrrhon, que se basó en la duda y en lugar de afirmar solo opinaba. El espíritu escéptico era una postura de duda frente al mundo. Los escépticos niegan la posibilidad de conocer porque el conocimiento siempre puede ser puesto en duda. Distintos autores de la modernidad retoman en su momento posturas y argumentos escépticos, como Hume, Descartes, Kant o Hegel. Todos ellos adoptan algunas estrategias del escepticismo para dar inicio a su reflexión. Características del escepticismo. Las características principales de los escepticismos son las del escepticismo pirrónico, descritas por Sexto Empírico en el Trilema de Agripa, que establece las siguientes ideas. Regreso al infinito. Las justificaciones para un argumento son una cadena infinita que no logra justificación. Las creencias verdaderas porque siempre necesitan un argumento anterior. Injustificación. El conocimiento racional no justifica las creencias verdaderas, porque aun cuando tengan un punto final, no logran decir por qué una creencia es un conocimiento. Círculo vicioso. Las justificaciones son circulares y regresan sobre sí mismas, cerrándose en un círculo vicioso que no terminan de justificar lo pretendido. Paradigma. El paradigma es una corriente filosófica norteamericana que surgió a partir de las ideas de Charles S. Peirce. Peirce es conocido por ser el autor de la máxima pragmática, que es una premisa que a partir de lo que trabaja el pragmatismo, la máxima pragmática sostiene que concebir un objeto es concebir sus consecuencias prácticas. El pragmatismo fue muy bien recibido en Estados Unidos durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Si bien tuvo su origen en las ideas de Peirce, el pragmatismo encierra como corriente una gran diversidad. De esta diversidad surge la necesidad constante de aclarar de qué paradigma se habla cuando se menciona. El término pragmatismo viene del griego pragma, que significa acción o hecho. Características del pragmatismo. Si hay una sola manera de definir al pragmatismo, ya que existen muchos enfoques pragmatistas. Sin embargo, hay muchos rasgos comunes. Se puede observar en el pragmatismo las siguientes características. Sostuvo que los criterios para aceptar las ideas son su utilidad, practicidad y buen funcionamiento. Mantuvo la idea de que el significado se debe buscar en sus consecuencias prácticas. Postuló que el funcionamiento del pensamiento es guiar a la acción y a la verdad. Debe ser examinada con la consecuencia práctica de las creencias. El método pragmatista se resume en la formulación de Peirce de 1878, en su trabajo Cómo hacer nuestras ideas claras. Considérese qué efectos pudiera tener concebir repercusiones prácticas. De este formulario se desprenden las primeras 3 definiciones del pragmatismo.
Una idea de algo es la idea de sus efectos sensibles. El significado de una concepción se determina con las consecuencias prácticas de esa concepción. La comprensión de este significado, es decir, la comprensión de un concepto, se da a través de efectos prácticos. Subjetivismo. El subjetivismo es la creencia que la realidad no es un firme absoluto, sino un reino fluido, plástico indeterminado, que puede ser alterado en todo o en parte, por la consecuencia del que percibe, o sea, por sus sentimientos, deseos o caprichos. Es la doctrina que sostiene que el hombre, una entidad de una naturaleza específica, lidiando con un universo de una naturaleza específica, puede de alguna manera vivir, actuar y lograr sus objetivos fuera o en contracción o en los hechos de la realidad, o sea, fuera de o en contracción a su propia naturaleza y a la naturaleza del universo. Los objetivos significa lo arbitrario, lo irracional, lo ciegamente emocional. En metafísica, subjetivismo es la noción que en la realidad el objeto depende de la conciencia humana, el sujeto. En epistemología, como resultado del subjetivismo, sostiene que un hombre no necesita preocuparse con los hechos de la realidad. Una vez de eso para llegar al conocimiento o a la verdad, basta con que él vuelva su atención hacia dentro de sí mismo, consultando los contenidos relevantes de su conciencia, aquellos que con el poder de hacer que la realidad se adapte a sus dictados, según la forma más popular del subjetivismo. Los elementos que posee este poder son los sentimientos, las emociones. En esencia, el subjetivismo es la doctrina de lo que los sentimientos son los que crean los hechos y por lo tanto las principales herramientas de los hombres para el conocimiento. Si los hombres lo sienten, declaran el subjetivista, esto lo hará realidad. La alternativa al subjetivismo es la defensa de la objetividad, una actitud que se basa en la idea de que la realidad existe independientemente de una conciencia humana, que el papel del sujeto no es crear el objeto, sino percibirlo, y que el conocimiento de la realidad puede ser adquirido solamente dirigido cada uno la atención hacia afuera, hacia los hechos. Critiquismo. El critiquismo es un sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Como tal, es una doctrina de orientación epistemológica. Critica el empirismo y el racionalismo. Su mayor exponente es Immanuel Kant. El critiquismo no niega que el hombre puede acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que haya un examen atento y una justificación racional de la forma en que se alcanza ese conocimiento. Para el critiquismo, la investigación del conocer está por encima de la investigación del ser. En este sentido, es una doctrina que se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana, de ahí su espíritu cuestionador. De hecho, si analizamos el término critiquismo, deriva de crítica y se compone del sufijo ismo, que significa sistema, doctrina. Consideremos además que el critiquismo es una doctrina filosófica insertada en el pensamiento de la Ilustración, donde la razón ha sido a ser la instancia suprema, época crítica propia de la modernidad, en que se produjo indagar el fundamento racional de las creencias últimas, pues asumía la crítica como el motor del progreso de la humanidad.